al lado oscuro de la inteligencia artificial, directamente relacionado con las estafas online. Se pueden hacer pasar por otra persona, no solo alterar su físico, sino también clonar la voz de alguien conocido, como por ejemplo un familiar, un jefe, todo para hacernos creer que hablamos con ellos. Y de todo eso vamos a hablar, y lo voy a hacer acompañada de Enrique Laviano, buenas tardes, y de Omar Gómez, experto en ciberdelitos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Os imagináis, Omar, Vanessa, que acabamos de ver a Imanol, un compañero, que playamos o metemos un vídeo en el programa y de repente ese reportero empieza a contarnos una historia de una última hora que ha sucedido en Zaragoza y es todo absolutamente mentira? ¿Eso se podría hacer, Omar? Se podría hacer. Actualmente con la inteligencia artificial es viable conseguir ese tipo de reproducciones, tanto de imagen como de voz, como veremos, bueno, de ambas cosas. Entonces hay que tener muy en cuenta que esos son programas informáticos que lo que nos hacen es sustituir o intentar evitar como si fueran seres humanos, que es a lo que se va. Y tener en cuenta que actualmente existe un vacío legal en el aspecto de esta regulación, que el ser humano, la conducta humana va por delante del derecho. Por lo tanto, la regulación se está haciendo actualmente a nivel Unión Europea, como está regulando sobre esta materia, porque va a ser muy importante de cara a un futuro, de los futuros delitos que se van a cometer vía Internet, todos ellos. ¿Me dejáis que os ponga un ejemplo de esta misma tarde? Noticia de ahora, sí, calentita, la ha hecho pública la televisión del Principado de Andorra. Resulta que al obispo de Urgell le han modificado mediante inteligencia artificial el rostro, la imagen, y ha salido en un vídeo incitando o promoviendo la inversión a los ciudadanos en petróleo. Claro, esto parece sorprendente. Dices, ves un vídeo de un obispo que te dice que tienes que invertir en petróleo, a priori no te lo crees, pero ha habido mucha gente que se lo ha creído y el propio obispado ha tenido que poner una denuncia en los Mossos d'Esquadra diciendo pues que le habían manipulado la imagen al obispo a través de inteligencia artificial. Estamos hablando, Omar, de cosas que están sucediendo, mientras estamos hablando. Por supuesto, están sucediendo actualmente y más que en un futurible puede suceder. Por eso la regulación, que va a ser importante, va a poner límites y trabas a esa utilización, porque tenemos que partir de la base de que la entidad o el IA, la inteligencia artificial, no se le considera con personalidad jurídica, sino que va a ser el usuario de esa personalidad que se le va a atribuir digamos, el hecho delictivo, en su caso, la culpabilidad que recoja en su momento el Código Penal, en cualquier delito que se cometa. En cuanto a la noticia que comentas, puede ser él, puede ser un deportista, nos podemos encontrar, y en el futuro nos encontraremos con esta situación, por desgracia. Pero realmente se puede poner límites a la inteligencia artificial, porque es prácticamente como decir poner puertas al campo, ¿no? Hasta donde está llegando ahora mismo, es casi inaccesible, o sea, es muy amplio todo el espectro que abarca. Es muy amplio, pero como ha sucedido a lo largo de toda la existencia humana, siempre hay que intentar regular y establecer unas limitaciones, y evidentemente hay elementos para poder limitar esa inteligencia artificial. Como vemos, es una máquina, en el fondo la inteligencia artificial siempre es una máquina. El ser humano siempre tiene una ventaja, la máquina no tiene una conciencia, no tiene a lo mejor el margen de maniobra que puede tener un ser humano a la hora de reaccionar. Y por eso pues, nos podemos preguntar si estamos, a veces cuando nos suceda esto, porque nos puede pasar, como hemos dicho antes, Susana, puede pasar perfectamente con un padre, con un familiar, con un hijo, con un jefe, que por ejemplo, nos está hablando, nos estamos hablando con él y tenemos que identificar si realmente estamos hablando con esa persona o no. Pues en un futuro pues nos vamos a encontrar con situaciones de este tipo. Hay trucos para darse cuenta de que no es real la persona, o no es la persona que dice ser la que está al otro lado del teléfono o en otro ordenador. Omar nos lo va a contar en unos minutos, pero antes, y gracias a Omar, tenemos el testimonio de una víctima que fue engañada a través de una manipulación de voz por inteligencia artificial. Esto es un pequeño avance de lo que nos contaba María. Y le digo, pero si estamos hablando nosotros ahora mismo, o sea, porque tú no me lo dijiste por ahí mismo. Y me dice que yo estoy hablando contigo. Digo yo, sí, te tengo en línea. Le digo a ella. Y ahí fue que se destapó todo y sentí que se me cayó el mundo, se me derrumbó el mundo en ese momento. Cuando vi que era víctima de tremenda estafa y como a lo tonto, ¿sabes? A lo tonto. Ahora nos va a contar la historia entera. Omar la conoce bien. María me decía, Omar, no te confíes, Enrique. Tú crees que no vas a caer, pero caemos. Caemos y es muy fácil caer y es posible caer. Siempre que la finalidad que se nos va a atribuir para la inteligencia artificial, de la utilización por parte de los individuos que la utilizan para hacer ese tipo de delitos, va a ser siempre una obtención económica y van a intentar engañar a la persona
ellos actúan sabiendo perfectamente inclusive con quién hablas o con quién te relacionas para poder llegar a este tipo de estafa como le pasó a María. Claro, María decía, tenían información mía. Claro. Que era sorprendente, o sea, datos personales míos laborales. Yo estaba escuchando a mi jefa, te juro, Enrique, que estaba escuchando a mi jefa. Eso me decía. Ella estaba escuchando totalmente a su jefa y sabía perfectamente que ella estaba hablando y confiaba perfectamente con la persona que hablaba, que era un tercero, en el cual veía cómo su jefa le estaba diciendo, sí, si además esta trabajadora es muy buena trabajadora, muy de fiar. O sea, quiero decir, estaba en una situación... Vemos el vídeo y, sí. y una pregunta más haremos. Vamos a ver, efectivamente, lo que vivió María. Y atentos, porque ella estaba convencida de que hablaba con su jefa. Se oculta, pero nos ayuda a conocer más del mal uso de la inteligencia artificial. Son muchos los que caen, y cada vez más. Esta mujer, a la que llamaremos María, nos lo cuenta así. Han llamado al teléfono del trabajo, donde yo laboraba, y han preguntado por mi nombre y todo, de apellido y todo. Me han dicho que eran de la gestoría de la empresa donde yo trabajaba. Ellos me dicen que van a multar la empresa con 8.000 euros si yo no recibo un paquete. Le dijeron que tenía que comprar unos bonos para que llegase un paquete a su empresa. El engaño principal era que le hicieron creer que estaba hablando con su jefa. Él, por ejemplo, decía, la llamaba por su nombre, le decía, fulana, tú tienes una buena empleada, esto. Ella respondía, sí, ella es muy eficiente, ella es muy buena, ella es muy colaboradora, pero con la voz de mi jefa. ¿Cómo dudarlo? Por eso me lo creí. Incluso me dieron tantas cosas que eran de la empresa, o sea, tanta información verídica. Llegó a entregarles hasta 2.000 euros. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Y le digo, pero si estamos hablando a nosotros ahora mismo, o sea, porque tú no me lo dijiste por ahí mismo. Y me dice que yo estoy hablando contigo. Digo yo, sí, te tengo en línea. Le digo a ella. Y ahí fue que se destapó todo y sentí que se me acabó, se me cayó el mundo, se me derrumbó el mundo en ese momento. Cuando vi que era víctima de tremenda estafa y como a lo tonto, ¿sabes? La historia de María es una de muchas, pero ella ha sido valiente porque es difícil que alguien cuente que le han estafado. Advierte que como ella podemos caer cualquiera. Que no se fíen, que comprueben. Si no hay una forma en ese momento de cómo comprobarlo, porque se esperen, que tomen un respiro, que piensen con cabeza fría. Que por más que le digan que va a pasar esto, que le va a pasar cualquier otra cosa a cualquier familiar o en cualquier empresa donde uno trabaje, que primero se serene y luego con cabeza fría creo que se actuaría mejor. La alteración del aspecto o de la voz que juega malas pasadas y que puede dejarnos con menos ahorros en la cuenta corriente. Bueno, estamos escuchando ahora mismo el testimonio en primera persona de María. Una estafa, en este caso de 2.000 euros, podría haber sido mucho mayor esta estafa. Pero claro, la pregunta es, Omar, ¿se puede saber quién hay detrás? Porque estamos hablando de inteligencia artificial. Al final, ¿la policía puede llegar a dar con quién hay detrás de este tipo de estafas? Sí, pero lleva mucho trabajo. Para poder dar tienen que tener además unos medios muy adecuados y la delincuencia está muy especializada. No digo nuestros medios de cuerpos de seguridad del Estado, lo están también, pero sí que necesitan medios nuevos porque cada vez es una evolución mayor. Hay nuevos programas y hay programadores y hackers que se dedican exclusivamente a crear este tipo de sistemas para delinquir, para poder delinquir. Omar, ¿María ha recuperado su dinero o se ha dado con la persona que le engañó? No, en este caso en ningún momento se ha podido recuperar ni dar con la persona. Este caso, al delincuente le ha salido gratis esta actividad hasta día de fecha. Evidentemente las investigaciones son largas, estamos hablando de que duran años y que a lo mejor en algún momento determinado se puede dar con la persona que ha realizado esta estafa y que seguramente ha realizado otras muchas, como le ha sucedido a María. Insistimos, hay trucos para descubrir este tipo de engaños o similares, Vanessa, pero si os parece, antes vamos a escuchar, solemos hacerlo, vamos a ir a la calle a escuchar a los aragoneses, si son conscientes de esto. Claro, no se puede vivir con ese miedo permanente a que te engañen, pero es que es cierto lo que dice Omar, que los malos, vamos a decirlo así, cada vez avanzan más, sobre todo en las nuevas tecnologías. Escuchen lo que dice la gente en la calle. Entiendo que suplantando las voces pues a través de llamadas que cojan tu tono de voz y que luego lo utilicen para hacer otro discurso o no sé, incluso a lo mejor imágenes, pero ya te digo que desconozco mucho de este tema. Inteligencias artificiales, por ejemplo, que te generan la voz de una persona o una muy similar
o imágenes de una persona haciendo X cosas que no es así, sino es que haya como quieran. Cualquier imágenes, hay muchísimas inteligencias artificiales, te generan imágenes y las puedes confundir con imágenes de la realidad. Sí, nos puede engañar, especialmente en los últimos años ha avanzado tanto, existen tantos modelos y cada vez los modelos son mejores y más convincentes. Con esto pueden simular una persona hablando cuando realmente es ficticia. Por ejemplo, una vez se hizo una canción con inteligencia artificial de Bad Bunny y se enfadó muchísimo porque les estaba generando mucho dinero. Por ejemplo, los temas de plagio y todo esto, a la hora, por ejemplo, de hacer los TFGs, ahora que lo estamos haciendo, entonces es algo con lo que hay que tener un poco de cuidado. Bueno, los acabamos de escuchar, dicen hay que tener cuidado, pero claro, más sobre todo si se da el caso que es una llamada de teléfono, porque ahí sí que la cara ni tan siquiera la ves y es más difícil todavía reconocer si es o no la persona que se supone que te está llamando, tu padre, tu madre, un familiar. Claro, pero para ello tenemos que partir de la base de que siempre existe una herramienta que es aquellos códigos en cuanto tengamos la menor duda de saber si es la persona con la que estamos realmente hablando, pues siempre hay que saber pues, los gustos de esa persona. La máquina no va a saber reaccionar. Voy a poner un breve ejemplo que nos puede descubrir. La máquina puede estar hablando con una amiga y creer que esa amiga necesita dinero, que te está pidiendo, y es tu amiga la que te está pidiendo un dinero y que si le puedes dar un dinero, una transferencia, que ha abierto una cuenta, que tiene un determinado problema. Bien, a lo largo de esa conversación, es fácil que te llame un sábado o un domingo, ¿no? Pues es fácil que le preguntes, bueno, ¿has recogido a tus hijos en el colegio, por ejemplo? Y ella te va a decir, sí, los he recogido hace un momento, tal. Ahí la máquina no, o sea, la inteligencia artificial ahí no ha podido reaccionar porque estamos hablando de que es un sábado o un domingo y ahí puedes caer en decir, bueno, no estoy hablando con la persona que realmente está hablando. O bien relativamente los gustos. Imaginemos que una persona es de un determinado equipo de fútbol y la otra persona, y lo sabemos. Pues si tenemos dudas, podemos preguntarle, ¿no? O sea, hacer estas pequeñas probatinas y la máquina no va a saber reaccionar. A día de hoy no va a poder tener la reacción de configurar y nos va a decir que sí, que está de acuerdo con ese equipo de fútbol, cuando sabemos que a lo mejor es fan de otro equipo. Interesante. Y lo que también me ha llamado la atención, que comentaba antes con Omar, es, claro, la modificación de la voz. Con solo nuestra entonación pueden introducir un discurso y modificar todo ese discurso con mi entonación para que parezca que soy yo. Así de fácil evidentemente, y de difícil. A ver, es difícil porque utilizan unos programas muy avanzados, que es verdad que tenemos en la red varios programas en los que se pueden utilizar, pero sí que no es la misma voz, no hacen los mismos. Para ello hay que invertir económicamente, pagar un dinero y hay programas muy avanzados que sí que nos permitirían eso. Necesitan un periodo de conversación. Hay máquinas que se hablan en determinados estudios que pueden ser en 28 segundos para poder hacer más o menos una voz acorde y poder establecer una estrategia de discurso para poder practicar el delito. Otros se van hasta 40 minutos para que tenga una perfección total y absoluta, 40 minutos de conversación para que esa voz sea totalmente la de la persona que está tratando, incluso con matices, con los propios matices que utilizamos todos al hablar y las propias expresiones. Avanzamos. La modificación de la voz, la modificación visual. Hemos conocido también en Aragón varios casos de jóvenes menores que han visto modificado su aspecto, que a través de una fotografía han modificado su aspecto y le han puesto un cuerpo, por ejemplo, desnudo y han mostrado a esa joven desnuda, entre comillas, aunque no era real, en algunas redes sociales. Ha habido varios casos en Aragón, uno lo llevó hace bien poco la Guardia Civil. Es otra de las maneras de usar mal la inteligencia artificial. La Guardia Civil investigó el pasado mes de febrero en la provincia de Zaragoza a 7 menores de edad tras la difusión de fotografías de otras menores que fueron manipuladas con inteligencia artificial. La denuncia de los padres de varias jóvenes ante esta difusión de estas fotografías, donde aparecen desnudas, fue el inicio de esta investigación. Imágenes que habían sido manipuladas previamente para obtener así un falso retrato del cuerpo desnudo de las víctimas. Según explicaron estas denunciantes, ellas se dieron cuenta que estas fotografías estaban circulando por grupos de mensajería móvil entre varios menores del instituto al que pertenecen. La Guardia Civil logró obtener la identidad de los responsables e implicados en la manipulación y difusión de estas imágenes. Lo difundían a través de un chat que formaban parte tanto implicados como sus contactos. Los responsables de las pesquisas se dieron cuenta de que estos chicos además no solo disfrutaban con las fotos, sino que también intentaban venderlas a cambio de dinero, en concreto al precio de 5 euros por copia. En Zaragoza capital ya se han dado 2 casos de estos tipos de suplantación, que dejó desprotegidas y expuestas a varias menores de edad.
Y en estos casos el trastorno psicológico puede ser prolongado, ya que literalmente, aunque sea falso, te desnudan delante de los demás en redes sociales. Hablamos ya con Ana Notibolí, psicóloga. Muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Ana, ¿conoces bien de cerca este tema, bien de cerca casos que tú misma has tenido que tratar en tu consulta? Efectivamente, yo he tenido algún caso en el cual, por medio de la inteligencia artificial, se han retocado ciertas fotos con posturas sugerentes, con menos ropa de la foto original, que en estas pacientes que además están en una etapa de la adolescencia, que la autoestima es bastante frágil, sí que han provocado cierta sintomatología de ansiedad, de miedo incluso a salir de casa, ¿no? Esa preocupación a salir y a que la gente se ría de ellas. Entonces, esto sí que es cierto que lo estoy viviendo y creo que va a ser una de las problemáticas que a futuro, si esto no se controla o se trabaja adecuadamente, pues podemos encontrarnos de forma incluso habitual. Ana, buenas tardes. Nos decía el experto que está con nosotros, Omar, que esas fotografías la Guardia Civil ha podido evitar que salgan algunas, que incluso a borrar otras, pero yo creo que hay muchas víctimas que creen que, seguro que tú han hablado contigo y te lo han dicho, que siempre van a estar ahí, porque al final el rastro de esas fotografías total es muy difícil de eliminar. Entonces, esa sensación de verse siempre en Internet, ¿te lo han transmitido también, de saber que siguen estando ahí y en esa situación tan comprometida? Eso como tal no, pero sí que es cierto que en este sentido podrían coincidir con otro tipo de pacientes, que esto sí que ya lo estamos viendo hace muchísimo tiempo, el que se difundan fotos de ellas que han pasado a un contacto o incluso a su pareja de ese momento, que se ha compartido, que ha llegado a muchísima gente y sí que está como ese miedo, ¿no? O esas miradas que a lo mejor ven habitualmente y que se piensan que es por esa foto y que resulta que no, ¿vale? Que ni siquiera les están mirando. Pero sí que esa desconfianza o esa preocupación puede estar durante bastante tiempo presente. Ana, desde el punto de vista de la psicología, ¿se puede llegar a superar una situación como estas en la que eres víctima? Se supera, igual que pues lo que te estaba comentando, el superar pues ese acoso a lo mejor mediante fotos, que esto sí que ya viene siendo habitual hace mucho tiempo, que no están realizadas a través de inteligencia artificial, pero sí que se dan muchos casos de adolescentes que envían fotos suyas comprometidas a una persona que supuestamente es de confianza y luego las difunde. Por supuesto que se puede superar, pero sí que es cierto que hay que trabajar en consulta con las víctimas y sobre todo prevención a nivel educativo en todas las instituciones que trabajen con adolescentes para evitar que haya más víctimas. Ana, y vivir con ese miedo, sobre todo ahora con la inteligencia artificial, a no es mi madre con la que estoy hablando o no es mi jefe con el que estoy chateando, ¿también puede provocar una cierta fobia? Puede provocar muchísima desconfianza, quizá ansiedad ante situaciones o llamadas extrañas que a lo mejor no conocemos. Obviamente puede afectar a la rutina habitual si recibes una llamada que a lo mejor no conoces y te genera como esa ansiedad de ¿me estarán estafando? ¿No? ¿Será esa persona? Entonces esa desconfianza sí que puede provocar cierta sintomatología. Pero como bien ha dicho el experto, al final para intentar prevenir todos esos síntomas está la educación, ¿no? El decir, él nos acaba de explicar que podemos intentar buscar esas preguntas trampa para que la máquina no nos responda. Entonces, muchas personas que nos estén oyendo, que a lo mejor a priori sí que podían tener miedo ante esas llamadas, quizá con esa herramienta que les acaban de dar podamos llegar a reducir esa sintomatología, con lo cual siempre digo que a nivel preventivo es la mejor arma que tenemos como sociedad para prevenir todas las problemáticas a las que hacemos frente. Ana, una vez más, gracias por atender a Conexión Aragón. A vosotros. Es la clave, lo que ha dicho Mar. Es la clave, pero claro, en ese mismo instante también tienes que tener la mente serena. Exacto. Relajarte. Bueno, prudencia, ¿no? Entre comillas, es difícil conseguirlo a veces. Sí, pero vamos a partir de la base de que siempre nos van a llamar de un número nuevo, a lo mejor es un número que no conocemos, y al cogerlo tenemos que partir ya del delito del sí. Tenemos que acostumbrarnos, que ya habréis oído hablar muchas veces de este tipo de delito, que es cada día más habitual. Tenemos que acostumbrarnos a cada vez que cojamos el teléfono decir dígame. No nos tiene que dar miedo, que parece que es una expresión más antigua. No, dígame, porque con el dígame no van a ir a ningún lado. Con el sí y con una conversación nuestra nos pueden abrir cuentas bancarias, nos pueden dar afirmaciones. Exacto.
Y esa es una de las principales medidas que yo a los telespectadores les diría que tomaran, que cada vez que se coja el teléfono se diga dígame, que no hagan un sí y luego una conversación que se establece, porque ahí con esa herramienta y con esos segundos o minutos de conversaciones, porque se hacen pasar pues, por encuestas, por suministradores de gas, etcétera, etcétera, de compañías, utilizan eso y sobre todo cuando se corta la llamada y te dicen, no, es que, disculpe, pero es que hemos tenido un problema y no corresponde su perfil con lo que estábamos valorando en una determinada encuesta, por ejemplo. En ese momento es cuando nos damos cuenta que hemos podido ser víctimas de una grabación de este tipo, que luego en un futuro podrá ser utilizada o no, pero lo mejor ante esos hechos es poner inmediatamente una denuncia. Con la imagen es más complejo, pero lo que dice Omar, lo primero que tienes que hacer ante la sospecha, dices, ese no es mi cuerpo, o yo, como el obispo de Urgell, no soy ese, lo pones a disposición de la policía y que la policía sea quien investigue. Exacto. Lo primero que hay que hacer ante esos hechos y ante el tener es poner una denuncia, porque es lo que nos va a cubrir en un futuro si utilizan esa voz o esa imagen para otros fines.